En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, buenos días. Ok, bueno, entonces como puse en el aviso que mandé, quiero insistir en la importancia de ser constantes en esta clase, porque supe que hay algunos que prefieren o han preferido estar allá, pero realmente tenemos una obligación de también formarnos a nosotros, que es algo muy descuidado. En toda la iglesia hoy en día, a veces hay todavía programas para niños, pero olvidamos que pues formación es una tarea de toda la vida y es muy importante, no solamente al lado pues práctico, ¿no? Queremos también poder formar a nuestros hijos, pero para uno mismo su crecimiento en la vida espiritual también depende de que tenga también formación, ¿sí? Entonces, eso es un punto. Segundo punto, me llegaron unos mensajes que a lo mejor está circulando un chisme que yo estaba muriendo o enfermo porque no me vieron. Una disculpa, he tenido unos compromisos que han requerido que viajara. Pero no son vacaciones, no estoy pasándolo en la playa, fui de retiro, fui de misión, estuve en una conferencia, entonces además de acá, tengo unos otros compromisos y una ventaja que tenemos aquí es, ahora somos muchos sacerdotes que da esa posibilidad de como supervisar, encargar las cosas y también atender algunas otras cosas. Entonces, gracias por las oraciones. No me acuerdo quién pasó con un santo de que circuló el chisme de su muerte. Fue uno de los mártires norteamericanos, San Isaac Jogues. Y pues sus compañeros pensaron que pues lo habían matado. Pero él escapó en un barco y llegó finalmente a la Casa General en Roma y encontró que ya estaban ofreciendo misas requiem por él y lo estaban venerando como un mártir y ya apareció, ¿no? No me comparo con los santos, pero chistoso. Y bueno, estaba preparando unos comentarios regresando a este libro, porque todavía nos falta bastante en este curso. Estamos hablando el año pasado de Cristología, y hay mucho para decir sobre eso. Pero luego pensé, a lo mejor necesito aprovechar de esta clase para comentar de algo que muchos han visto, y como yo no pretendo ser como gran personalidad en redes ni nada de eso. Entonces, mañana va a haber una carta en el boletín referente a unos videos que publicó Monseñor Isidro Puente, porque sé que son muchos que lo siguen, que lo admiran, pero que sucedió algo muy lamentable en estos últimos días que realmente requiere una aclaración porque por su popularidad, los seguidores que tiene, muchos pueden desviar, pueden ser engañados. Y eso es el peligro, ¿no? de la situación actual, por varias razones.
Que entonces sí sabemos que hay mucha confusión, entonces pues mucha gente se desespera porque no pueden contar con buena formación en el púlpito, en su parroquia, en su colonia, entonces buscan otros medios y es una gracia de que, bueno, a través del internet, entonces pueden encontrar buenas fuentes y hay oportunidad de formación sin pagar una carrera en una universidad o no sé, ¿sí? Pero es también mucho peligro porque no hay nadie que regula lo que dicen, ¿no? Y además el medio de simplemente grabar un video, pues no permite que haya una respuesta directa. Entonces, claro, otras personas pueden publicar videos, pero si no estás totalmente metido en eso, puede salir algo que empieza a hacerse viral y luego ya está desparcido el error sin oportunidad de aclarar. Y cuando realmente la constitución de la iglesia contempla otra cosa, ¿no? Que la iglesia está constituida para que las almas tengan un pastor y el pastor tenga una autoridad sobre ellos y luego hay una autoridad suprema que es el signo de unidad en la iglesia, porque no somos protestantes, ¿no? Hicimos una misión hace poco en un lugar donde la iglesia, por muchas razones, no está muy presente. ¿Y qué pasa cuando no hay un pastor siempre vigilando? Pues la gente deja de practicar, dejan de recibir los sacramentos, muy poca gente bien casada, y eso simplemente porque no hay nadie para estar recordándoles, no tienen impedimentos, es como, me da flojera, y no entienden la consecuencia de vivir en pecado, de que estás arriesgando la condenación, ¿sí? Y muchas cosas similares. Y luego lo que pasa es que llegan protestantes, ¿okay? Y la origen del protestantismo en el siglo XVI es una rebeldía contra la autoridad. ¿Por qué? Porque decían que hubo muchos escándalos. Sí, lo hubo. Y porque había mucha falta de entendimiento, es cierto, porque había mucha falta de santidad. Todo verdad, o mucho verdad hasta cierto punto. Entonces eso fue una justificación, es decir, que me salgo de la iglesia y formo otra iglesia porque pues conviene a mis criterios, ¿sí? Y una vez que admitimos este principio, entonces, pues forma más, porque ¿cómo voy a decir yo, si yo salí de la iglesia por estar de desacuerdo, cuando otros están de desacuerdo conmigo, que no haga lo mismo? Entonces, ya admitiendo eso, pues no se para nunca. Entonces, en ese lugar, encontramos mucha gente que había ido con protestantes, porque los protestantes pueden llegar donde quieren, si no hay ninguna autoridad, no necesita incluso mucha preparación, no hay seminarios. Yo puedo inscribirme en internet y me mandan un certificado de pastor y ya, ¿sí? Y pongo mi letrero y recibo la colecta, todo bonito, ¿sí? Y a lo mejor hay mucha gente de buena fe que admira de que alguien se atreve a hablar de Jesús. Y suena ridículo, pero es la realidad, porque cuando la práctica de la fe se cae, ¿no? Se fría, entonces tenemos una rutina y no hay mucho espíritu misionero. Y llega alguien con celo y habla de Jesús y suena bonito y digo, bueno, debo de ir con él porque habla bonito, ¿sí? Entonces había mucho de eso, ¿sí? Y no es limitado a ese lugar, está muy
común en muchos lados de que la iglesia no atiende bien, tristemente, a las ovejas, entonces son presa fácil para las sectas y se esparce la confusión. ¿Okay? Pero la iglesia quiere que haya pastores que puedan vigilar, ¿no? por las almas, ¿no? Y cuando vemos que alguien se descarria, podemos llegar y corregir, ¿no? Y eso supone que haya buena formación de parte de los que están en el lugar de vigilar por la unidad del rebaño, etc. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender algo sobre la naturaleza de la iglesia y cómo debe de funcionar para también entender por qué no siempre funciona en la mejor manera, ¿no? Entonces, Monseñor Puente, que conocí hace no tanto tiempo, pues es una figura muy admirable, de mucho conocimiento, de mucha valentía, habla sin cobardía, entonces con razón mucha gente quiere escuchar sus sermones porque pues en comparación con lo que hay, muchas veces es pues otra cosa, ¿no? Es muy atractivo. Y cuando visitamos su templo y la comunidad que tiene, fue de verdad impresionante que están enseñando tantos idiomas y que hay vocaciones y todo eso. Y nos animó a nosotros, fui con el superior general y dijo, ustedes necesitan abrir un seminario menor porque pues necesitamos rescatar las vocaciones ya muy jóvenes antes de que se corrompen por la cultura. Y nos dio $100, creo. Yo quiero dar el primer donativo. Muchas gracias, ¿no? Y una personalidad muy divertida, incluso, ¿no? Fuimos a comer y muchas bromas, muy buena conversación. Entonces, nunca he tenido razón para estar de desacuerdo o criticarlo y ni pretendo tener más preparación que él. Claro que no. Pero hay algunas cosas cuando, por varias razones, ¿no? Es que no podemos juzgar las intenciones interiores de nadie, pero también a veces nos compete hacer una corrección fraterna cuando alguien comete un error que es escandaloso y que pone en peligro su alma y el alma de otros. Y creo que hemos llegado a esa situación. Entonces me hace importante de aclarar. Acabo de ver también un video que publicó Padre Javier Rabasi al mismo tema, que es muy bien hecho, se lo recomiendo, y creo que nosotros estamos 100% de acuerdo en identificar los problemas. Lo que tengo preparado para mañana en el boletín es más resumido por espacio, pero para que todas las personas lo tengan, y luego tenemos la grabación de ese video, ojalá que pueda aclarar algunos puntos más, ¿no? Quiero mencionar que sí me llamaban la atención algunos detalles de su congregación. Nunca llegó al punto que necesitaba hacer algún pronunciamiento ni nada de eso, pero sí cuando me comentaron algunas cosas dije, eso es un poco raro, preocupante. Uno es, yo tengo opiniones encontradas, digamos, acerca de la conveniencia, incluso de hacer un seminario para niños desde los 12 años. Hoy día, antes era común y a lo mejor servía muy bien, pero yo pienso que en muchos casos, por la situación familiar, la descomposición de la sociedad y todo eso, pues es difícil de llevar a un niño tan pequeño que a lo mejor tiene muchas deficiencias en su madurez
y suplir por eso fuera de la familia en una comunidad encerrada. Cuando antes, ¿no? A los 12 años, un niño que venía de una familia bien católica, que trabajaba en la granja duro, que tenía buenos ejemplos y todo eso, a lo mejor no había problema. Yo tengo mis reservaciones sobre eso. Uno. Segundo, una vez que alguien tenía interés en la comunidad de religiosas que quería visitar, y le dije, muy bien, que visites. ¿Okay? Luego me dijo que no permiten visitas. Tienes que ir y ingresar como postulante. Y eso me hace muy preocupante porque no es normal, ¿no? Que tienes que tomar una decisión vocacional con mucha libertad y especialmente con tantos escándalos, tantas comunidades con problemas. Lo más sano es que alguien visite, que vea, que discierne, que luego regrese con su director y luego tome una decisión. De hecho, tenemos unas personas de la comunidad que ahora están en un proceso, en un monasterio benedictino de mujeres en los Estados Unidos, y su proceso es hacer una visita corta, una semana. Luego, si todo va bien, te invitan para otra visita más largo, 1 o 2 meses, y luego, después de regresar a tu casa, decides si quieres ingresar como postulante. Entonces hay un proceso que me parece muy sano, y decir que no puedes hacer eso es preocupante. Y la otra cosa que sí me preocupaba es que celebran una misa distinta, ¿no? No es el rito tradicional. Tiene cosas en común con el rito tradicional, pero Monseñor me dijo que aquí celebramos el rito que el Concilio Vaticano quería, pero nunca se logró. Entonces, es un invento de su criterio que me hace muy peligroso. Bueno, lo digo otra vez, no para atacarlo, pero para dar unos antecedentes. Luego, en esa declaración, y reitero, de que hay mucho para admirar, que lo veo muy lamentable y no estoy juzgando el estado de su alma o su intención. ¿Okay? Pero dice en ese video de que, bueno, el arzobispo de Tijuana quiso revisar cosas de esa comunidad y el seminario que ha empezado, no sé exactamente, ¿okay? Pero había discrepancias porque, por ejemplo, permiso para el seminario no hay nada escrito, ¿okay? Eso es un problema, por eso siempre debemos de tener las cosas por escrito, porque sí, claro, es posible que cambien los obispos y algo dicho por boca, pues no quede asentado en ningún lugar, entonces puede haber problemas, ¿no? Y no hay manera de corroborar. Pero luego, como Monseñor lo describe, y Monseñor también no es obispo. A veces hay confusión con eso. Monseñor es un título que dan a algunos sacerdotes por su edad, por su experiencia. Técnicamente refiere de que es miembro del hogar o la capilla del Santo Padre. Entonces hay un directorio de todos los monseñores en el mundo, ¿okay? Que a veces es porque tienen cierto puesto, a veces es honorífico, ¿okay? Pero es distinto de obispo, aunque decimos monseñor a los obispos. Pero el obispo recibe una consagración, ¿okay? Y tiene autoridad normalmente sobre una diócesis. ¿Okay? Entonces no es obispo, pero dice de que con eso
si el arzobispo no le iba a creer o no iba a creer lo que decía el obispo anterior, entonces tampoco le va a creer a él. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un problema porque la autoridad no funciona así, ¿no? Imagínense, ¿no? Que dices a tu hijo, es que creo que me estás mintiendo. Y tu niño responde, entonces yo voy a decir que me estás mintiendo tú, ¿no? Entonces no es igual, no funciona así y no tenemos esa libertad de simplemente decir no hago caso. ¿Okay? Luego, y Padre Vassi señala eso, de que dice algo acerca de que no quería reconocer, no quería hablar con la Madre Superiora, pero él dice que no va a cambiar la Madre Superiora porque es por vida. ¿Okay? Bueno, eso es problemático también. No sé cómo eligen la Madre Superiora. Normalmente no, aparte de un abad en un monasterio, y ni siquiera todos ellos, es nombrado por vida porque puede haber razones para cambiar y no es sano, ¿okay? Porque sí hay una manera en que en una comunidad se puede abusar de las conciencias de uno, entonces necesitamos cierta protección, ¿no? Pero el gran error es esa idea de pensar, si me trata mal, yo puedo decidir que me separo de mi obispo. Eso es totalmente falso y deriva de una falta de entendimiento de eclesiología. Y no sé, realmente es incomprensible para mí cómo uno puede no entender eso. ¿Sí? Porque el sacerdote, si tan solo entendemos de dónde viene el presbítero, el presbiterado, pues es una extensión del obispo. Entonces, ni siquiera por ejemplo, en una congregación religiosa, ¿okay? Los franciscanos o dominicos, etc., ¿okay? Ellos tienen su propio gobierno de la institución, pero cuando quieren venir a trabajar en Guadalajara, ¿okay? Tienen cierta autonomía y eso es sano, etc., pero para que tengan ministerio sacramental, pastoral en una diócesis, necesitan recibir una licencia del obispo del lugar, porque es su responsabilidad y el mismo rito de ordenación lo comunica claramente de que los sacerdotes son colaboradores con el obispo. Y eso es la origen del sacerdocio como otra orden, aparte del obispo, porque los obispos fueron a diferentes lados, ¿no? Fundaron iglesias y la comunidad cristiana era muy pequeña al principio, entonces todos iban a la misa del obispo y como mientras iba creciendo, llegó un punto en que decían primero los Hechos de los Apóstoles, dice, no podemos atender a todas las viudas o pobres, entonces vamos a ordenar diáconos para ayudarnos con eso porque nosotros necesitamos seguir estudiando y predicando. Y luego, cuando no todos podían venir a una sola misa, necesitaban más capillas, más misas, ordenaron sacerdotes para compartir ese trabajo. Por eso el sacerdote en la misa tradicional tiene su estola cruzada para recordarle cuando celebra la misa que depende de un obispo. ¿Sí? Y el obispo no es al elegir, ¿no? Al azar, sino tenemos que encardenarnos con un obispo en particular. Normalmente, lo más normal es que, pues, crece el joven en un lugar y cuando siente la vocación sacerdotal, ingresa en el seminario de su diócesis y ayuda en la misión en un territorio bajo el obispo, y eso es normal, es diocesano, ¿no? Pero jurídicamente, porque la iglesia es una sociedad perfecta que tiene autoridad, tiene leyes, que tiene una organización, no somos protestantes,
¿okay? Que podemos nada más decir, ahora vamos a hacer otra iglesia porque no me gusta eso. No. Si van a los Estados Unidos, a lo mejor lo han visto eso, especialmente en ciertas regiones. En cada esquina hay una iglesia según el gusto de uno, ¿no? Y es lamentable, que hay gente de muy buena voluntad, pero es lamentable que no ven que Jesús vino para establecer una iglesia. Lo que vamos a ver en este curso es que nuestra salvación no es un asunto individual, ¿no? Como yo hago trato directo con Dios y me salva, eso es totalmente ajeno a la mentalidad católica. Somos salvos porque somos insertados, como dice San Pablo, ¿no? Como dice nuestro Señor, ¿no? Que Él es la vid, ¿no? Y necesitamos estar conectados a Él para que fluya la vida. Y cuando uno es cortado de la vid, entonces se recoge y se quema porque no tiene vida. ¿Sí? Entonces ese punto es tan importante. Somos salvos porque somos parte de Cristo, miembros de Cristo. Y lo que más nos debe de dar lástima y miedo es la idea de que podemos estar separados de Cristo. Y esa unión con Cristo en su cuerpo místico tiene 3 pilares, ¿no? Es unión de creencia, de credo, unión de sacramentos, los medios de santificación, y unión de gobierno, porque tenemos una sola cabeza, ¿sí? Entonces, y hay luego congregaciones que tienen su propia estructura, pero cuando quieren trabajar en un lugar tienen que tener el permiso del obispo, okay, del lugar, y recibir licencias. Y las licencias, como dice en el Evangelio, ¿no? De que tienen que ser enviados. ¿Cómo pueden predicar si no son enviados? Entonces, ¿quién envía el ministro protestante? Pues su propia voluntad. Entonces eso no es de Cristo, es de la iniciativa de uno. Y tomen en cuenta de que mucho error, casi todo el error que es peligroso porque pues tiene capacidad de convencer, es decir, hay mucho ánimo, hay mucho celo detrás, y porque asemeja en muchas cosas a la verdad. Si fuera tan loco, ¿sí? Entonces sería muy difícil que la gente, bueno, hay ejemplos, ¿no? Existe mormones y luz del mundo y todo eso, pero es que no tienen punto de referencia. Yo no tengo miedo, bueno, tal vez eso es atrevido, pero no tengo mucho miedo de que ustedes se van a ir con la luz del mundo, porque es de risa, ¿sí? Tengo más miedo que pueden ir con los sedevacantistas porque hay ciertas cosas que asemejan a la verdad y es más difícil de hacer la distinción. ¿Okay? Entonces no somos libres de simplemente decir que no me cae bien este obispo, prefiero este. Si fuera, a veces pensamos que sería muy bueno, pero la iglesia no es así y no podemos tomar esa decisión. Sí es posible que un sacerdote cambie de una diócesis a otra diócesis o a una congregación, pero hay todo un proceso. Por ejemplo, Padre Chema está en ese proceso. Él todavía pertenece a una diócesis. ¿Sí? Entonces, antes de que pueda ser miembro, y eso es de derecho canónico y de derecho de ley propia de nuestra congregación, tiene que pasar 5 años de prueba antes de aceptarlo como miembro completo. Y cada año su obispo de Toledo tiene que renovar ese permiso. Si no, no hay nada que podemos hacer. Y jamás lo aceptaríamos, aunque nos cae muy bien, lo queremos mucho, pero no tenemos ese poder. Entonces no hay nada que podemos hacer en ese sentido.
Y es igual, cualquier persona que cambia de una diócesis a otra tiene que pasar por ese proceso jurídico para que sea válido. ¿Okay? Por otro lado, si tú te separas de tu obispo, explícitamente o implícitamente, hemos tenido casos incluso en la fraternidad, se separa porque dice, pasó que hubo uno que pensaba que la Virgen le llamaba para hacer algo y bla. ¿Okay? Entonces decidió ya no contestar, no reportar a su apostolado. ¿Okay? Y la fraternidad tiene que esperar un tiempo, hacer ciertos intentos y buscarlo. Y si no responde, entonces luego hay un proceso que dice, podemos iniciar un proceso para separarlo de la comunidad porque no queremos hacernos responsables si no sabemos dónde está o por grave desobediencia. Pero todo tiene su proceso. ¿Okay? Entonces es totalmente erróneo de pensar que eso siquiera es una opción de simplemente cambiarnos. ¿Okay? Y bueno, y luego Monseñor hace algunas justificaciones que también son totalmente falsas, o no tienen sentido. ¿Okay? Y eso es importante porque aquí pueden ver que a lo mejor algo no está bien, ¿no? No sé, pero que simplemente eso no cabe dentro de la lógica católica. Por ejemplo, dice, su justificación dice que hay un principio en teología in articulo mortis. ¿Okay? Sí, existe esa frase. Articulo mortis significa que uno está a punto de morir. ¿Y cuándo se usa eso? ¿No? Pues hay ciertas leyes de la iglesia que podemos omitir cuando alguien está en articulo mortis. ¿Okay? O hay ciertas cosas que podemos hacer. Una cosa es cuando hay la bendición apostólica, que es un perdón de toda la pena del purgatorio. Es algo muy poderoso, ¿sí? Y tristemente muy pocos sacerdotes saben que existe. Pero es algo que todos debemos de pedir, ¿okay? Por nosotros y por los seres queridos, porque si uno está en gracia, entonces puede recibir esa bendición en el momento de morir, se perdona toda la pena del purgatorio. Es que esa alma brinca directamente al cielo. Muy generoso. Pero se da en articulo mortis, cuando la persona está a punto de morir. Entonces, no puedo dar esa bendición a ustedes ahora, no tendría validez porque no están en articulo mortis. ¿Okay? Y la iglesia lo reserva porque es para ese momento, uno, para que no seamos muy presumidos y pensar, ya tengo eso, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero también porque tenemos que entender de que si Dios quiere que recibas esa bendición en ese momento extremo, es un juicio de su providencia. Y a lo mejor Él dice que no, de que lo has ofendido demasiado, que no te la va a dar. ¿Sí? Entonces tenemos que pedir esa bendición todos los días, es pedir la perseverancia final. Bueno, o por ejemplo, un sacerdote que ha sido laicizado, es decir, que ya no puede ejercer su ministerio por un crimen o una decisión de su parte, etc. Ya no es sacerdote en su alma, pero ya no puede vestir de sotana, no celebra misa, nada. Pero en articulo mortis, si está manejando y encuentra un choque y la persona está muriendo, ese sacerdote puede confesar y absolver la persona que está en articulo mortis. Porque es más importante la salvación de las almas. Entonces, la iglesia suple. ¿Sí? ¿Qué más? Que una persona que tiene interés en
bautizarse. No está bautizado, pero está investigando la iglesia, etc. ¿Okay? Y luego está al punto de morir. Pues normalmente la iglesia requiere que haya un tiempo de preparación, como 9 meses a 1 año mínimo. Pero si va a morir, pues puedo bautizarlo y omitir todo el catecumenado. ¿Sí? ¿Pregunta? No. También, incluso, sí. Excomulgado muchas veces puede resultar en ser laicizado, ¿okay? Pero una excomunión es una pena jurídica de la iglesia que dice que la persona no puede recibir los sacramentos, es cortado del cuerpo místico, ¿okay? Hasta que sea quitado la excomunión. ¿Sí? Puede ser por ciertas ofensas o puede ser declarado, ¿no? Y eso es lo que temo, porque de caer en cisma incurre una excomunión lete sentencia automáticamente. Entonces, cuando alguien se vincula con un grupo cismático o no católico, ¿okay? A sabiendas, puede ser automáticamente excomulgado. ¿Sí? Y luego, si es sacerdote de la iglesia y no se arrepiente, la iglesia puede imponer, y muchas veces lo hace para prohibir que ejerza el ministerio, la laicización. Son 2 pasos. Okay. Entonces, en artículo mortis tiene una aplicación muy, muy distinta. Okay. Entonces, él está argumentando de que porque soy viejo y voy a morir, entonces puedo hacer lo que me da la gana porque lo veo urgente. No. Nadie sabe cuándo va a morir. Dios puede bendecirlo con 30 años más de vida, ¿no? Y yo puedo morir mañana, entonces no sabemos realmente, ¿ok? Pero ese principio no justifica jamás, ¿ok? El separarse de la iglesia, rebelarse contra la autoridad de la iglesia. Su aplicación es para la administración de los sacramentos, que eso es uno. Que luego refiere a la crisis. ¿Okay? Todos sabemos que hay crisis, de muchas crisis en la iglesia, en diferentes lugares, de diferentes maneras, ¿no? Y muchos han aprovechado de esa expresión también para justificar cualquier cosa. ¿Okay? Pero yo creo que en esos puntos tiene mucha importancia una perspectiva histórica. Yo creo que nunca ha habido ningún momento en la iglesia cuando no había crisis. Siempre hay crisis. ¿Okay? Por malos miembros de la iglesia, malos obispos, malos sacerdotes, por situaciones políticas, etc. Muchas razones. ¿Okay? Entonces, podemos tener esa idea de que es la iglesia de Dios, entonces todo debe ser perfecto y perfecto según mis criterios. Entonces, cuando algo contradice mi voluntad, entonces yo puedo hacer todo lo que necesito hacer, ¿no? Pero pensamos yo creo que podemos aprender mucho meditando, por ejemplo, la historia de Abraham, ¿sí? Porque es similar en muchos sentidos, ¿no? Dios le había dado una promesa, ¿okay? De que su nombre iba a difundirse en todas las naciones a través de sus muchos hijos, ¿sí? Y no tenía hijo por tanto tiempo. Entonces, ¿cómo se va a cumplir? Y luego que tiene que seguir confiando y comete errores, ¿no? Intenta solucionar el problema teniendo un hijo con la sirviente de su mujer, ¿no? Y Dios dice, no, eso solo te va a causar más problemas, ¿sí? Gracias, pero no necesito tu ayuda para cumplir con mi voluntad.
Entonces tiene que seguir confiando, confiando. Y luego cuando ya viene su hijo, Dios le pide que lo sacrificara. Y si lo ponemos en su lugar, podemos pensar que Abraham está diciendo, finalmente Dios perdió su cordura. Es que no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo se va a cumplir su promesa si mato a mi hijo? ¿Sí? Pero eso no fue la reacción de Abraham. De que confió y solo dice, Dios proveerá. ¿Sí? Que debemos de repetir mucho cuando no vemos salida. Dios proveerá. Yo no sé y no tengo que saber. ¿Sí? Y cuando Dios le dio la promesa de esa descendencia, ¿no? Que Dios tardó como 4,000 años en cumplir, ¿no? Entonces, no debemos de desesperarnos cuando pasan unos meses, unos años, ¿no? O toda nuestra vida sin ver la salida. ¿Okay? Entonces, tenemos que mantener esa esperanza en la iglesia y especialmente referente a nuestras obras. ¿Sí? Porque a lo mejor Dios no quiere que hagas eso. Puede ser muy bueno, pero no te conviene. Sí, dijo Jesús a Santa Teresa, vas a ser santa, pero de mi manera, no tu manera. ¿Sí? O alguna vez preguntaron a San Ignacio, cuando vino otro papa y las cosas parecían peor para la compañía, y alguien le preguntó, ¿qué harías si suprimen la compañía? Y dice San Ignacio, yo necesitaría como media hora con el Santísimo y seguiría adelante. ¿Sí? Entonces como, sí me duele, pero Dios no me necesita. ¿Sí? Y eso es muy importante de recordar. En el caso de Monseñor, pero también en nuestro caso, con todo lo que puede suceder, ¿no? Y piensen en lo que nos ha pasado, incluso como comunidad, muchas cosas, ¿no? Y vemos la mano de Dios, ¿okay? Y luego, habla de defensa propia, ¿okay? Otra vez, está sacando un principio que tiene una referencia totalmente ajena y aplicándola a una situación distinta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es defensa propia? Es un principio de moral que nos dice, sí, si alguien amenaza mi vida o la vida de un tercero, ¿okay? O a veces mi propiedad, etc., hay cierto derecho de resistir. ¿Sí? Pero siempre con debida proporción. Es decir, que si alguien va a, no sé, si dejo mi comida aquí, okay, me distraigo y viene alguien y quiere llevar mi comida, no me da permiso moralmente de sacar mi pistola y matarlo, ¿no? Ahora, si me amenaza con una pistola y yo tengo una, entonces sí puedo defenderme hasta con fuerza letal, ¿sí? Y aunque siempre debo de intentar usar la fuerza mínima necesaria para salirme de esa situación, ¿okay? Y no hay pecado si realmente es proporcional y necesario, ¿okay? Pero fíjense que siempre es referente a un ataque a mi persona, a mi vida. ¿Okay? Hay otras maneras en que tenemos que defendernos, ¿okay?, contra ataques morales, pero no vas a encontrar una justificación de matar a alguien porque dice una grosería. Es como no es proporcional. ¿Sí? Y incluso cuando el Estado impone la pena de muerte, okay, que la Iglesia siempre ha aprobado en ciertas circunstancias, tiene que pasar por un proceso, okay, y verificar la culpa de la persona y todo eso. Okay. Entonces,
Pero nunca se ha aplicado ese principio en la iglesia a la defensa de una iniciativa, un proyecto que la autoridad competente pues quiere arruinar. Incluso si están arruinando, que es muy soberbio si uno dice que yo soy necesario para el bien de la iglesia. No. De hecho, un profesor que descansa en paz en nuestro seminario siempre nos decía eso. Porque hay una tendencia, ¿no? Incluso en nuestra comunidad, pensar que la fraternidad San Pedro es la salvación de la iglesia y todos tienen que pertenecer a la fraternidad y ir a misa tradicional, no se salvan. Y nos decía este profesor, jóvenes, no piensen que ustedes van a salvar a la iglesia. Siempre la iglesia va a salvar a ustedes. No hay otra manera. ¿Okay? Entonces son esos errores. Otra cosa que necesitamos aclarar es que dice que no es sedevacantista. Y la sociedad de Trento no es sedevacantista. ¿Saben que tenemos la sociedad de Trento aquí a 5 o 6 cuadras? ¿No? Y a lo mejor han visto sus adeptos que visten como las mujeres de aquí, pero yo normalmente los ubico porque cuando los saludo no me saludan. Espero que ustedes siempre saluden por caridad a todos, luz del mundo, musulmanes. El saludo no debemos de negar, ¿okay? Eso es un gesto de caridad, ¿no? Pero también es una tendencia de sectas, ¿no? De que tienen miedo de todos los demás, ¿no? Y son muy encerrados, ¿no? Pero también me he enterado de que hay mucha gente que va allá que ni sabe qué es la sociedad de Trento, que no sabe que son sedevacantistas, que no saben que estamos aquí, o que les mienten allá de lo que hacemos aquí. Varias cosas, ¿no? Lamentable. Y sí he pensado que me gustaría ir a hacer publicidad en frente de su capilla, ¿okay? Para invitar a ellos acá. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro punto. Pero el hecho de que sean sedevacantistas, no hay duda de eso, no hay manera de dudarlo, porque Monseñor dice en el video, métense a su página. Entonces lo hice. ¿Y qué tienen allí? Una declaración, de hecho una respuesta a él, porque ellos están defendiéndose contra lo que dijo Monseñor Puente, porque él está diciendo que no son sedevacantistas y dice, somos fieles a nuestros principios y que los papas modernistas desde Juan 23 no son papas, no tienen autoridad, no es lícito ir a la misa de Pablo VI, etcétera, etcétera. Toda la postura sedevacantista. Entonces, por eso digo, no hay manera, aunque digan otra cosa, porque creo que a veces quieren decir que no es sedevacantista, sino es sede privado. Pero, ¿qué significa eso? Es lo mismo, ¿sí? Y mi pregunta es, Monseñor, si no son sedevacantistas, ¿quién es el Papa según él, según ellos? Porque si no es vacante, entonces es ocupado y tiene que ser ocupado por alguien. Entonces, ¿quién es? Si no es Francisco, ¿okay? Luego, hay bastante gente que se confunde. Porque, y hemos tratado ese tema, pero vivimos en una cultura y unos tiempos que está muy afectado por el ultramontanismo, que es un movimiento ideológico que exalta demasiado la persona y la autoridad del Papa. Ultramontanismo. Ajá. Literalmente, la origen de ese término es chistoso, porque ultra significa más allá, montanismo refiere a las montañas. Entonces, empezó significando el contrario de los que oponían el poder
del Papa con un poder más allá que las montañas al norte, en Alemania, arriba de los Alpes. Y luego se invirtió y pegó el término para referir a los que pues exaltaban demasiado la persona y el poder del Papa. Y un ejemplo que había en tiempos del Concilio Vaticano I, había un obispo, creo, inglés, converso, como muchos de ese tiempo, pero caía tanto en el ultramontanismo que decía cualquier cosa que diga el Santo Padre, que sea de política, que sea de ciencia, que sea una simple opinión personal, debemos de tomar como palabra de Dios. No, eso no es católico. Perdón. La luz del mundo diría eso de su apóstol, todo lo que diga, pero eso nunca ha habido la postura católica. Entonces, digo eso porque a veces cuando decimos que necesitamos reconocer que hay Papa y su autoridad y todo eso, uno piensa que eso significa que tenemos que aplaudir, ¿no? Y siempre estar hablando de cualquier cosa que dice, y no. Pero reconocemos que es vicario de Cristo y que no somos católicos si no tenemos vínculo con Él en lo que compete. Punto. ¿Sí? Entonces, pueden buscar la página de Trento y pueden ver lo que dicen acerca de su postura y que es totalmente erróneo, que no podemos aceptar, ¿okay? Pero claro que es sedevacantista. Y uno que se vincula con un grupo sedevacantista, pues no puede ser otro que sedevacantista. ¿Okay? El problema también con sedevacantismo moderno es que realmente no hay solución. Y eso es todo otro tema porque hay muchos ramos. México tiene un lugar especial en toda esa historia porque uno de los primeros sitios de sedevacantismo fue en México. Monseñor Carmona y otros, pero realmente hay inicios aquí en México y luego difundió a otros lados. ¿Okay? Y aquí en Guadalajara hay muchas capillas sedevacantistas para que tengan cuidado. Pero al principio su teoría tenía como más posibilidad de veracidad, ¿no? Porque sí ha habido tiempos en la iglesia cuando el interregnum, el tiempo entre papas, se ha prolongado hasta 3 años, creo que fue el tiempo más largo. ¿Okay? Entonces siempre hay un tiempo sedevacante cuando esperamos la elección de otro papa. Pero el problema ahora es cómo podemos sacarnos de ese problema, ¿no? Había teorías, por ejemplo, de que, bueno, todavía hay un cardenal escondido en Rusia, muy viejo, que puede salir a la luz y nombrar otro papa, algo así, ¿no? Pero ahora, con el paso de mucho tiempo, todos que provienen del tiempo cuando sí había papa, ya han muerto. Entonces, ¿cómo podemos restablecer la sucesión si no es postular una teoría como los mormones? Los mormones dicen que Joseph Smith fue ordenado directamente por Juan Bautista y los apóstoles, ¿no? De que le aparecieron y le ordenaron. Obviamente no podemos comprobar eso, ¿okay? El loco lo dice y lo vamos a creer, ¿sí? Pero realmente para el sedevacantismo moderno no hay manera de solucionar. La única postura que pueden decir es que pues va a acabar el mundo. Pero eso es peligroso también porque Jesús mismo nos ha dicho que no debemos de preocuparnos por cuándo, o el día ni la hora, porque ni el Hijo sabe, solo el Padre, sino debemos de vivir como cada momento fuera el último. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por ende, ¿okay? Esos grupos que no reconocen que hay un Papa, pues difícilmente lo podemos llamar católicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dije? Que
pertenecer al cuerpo místico de Cristo depende de esos tres pilares: gobierno, sacramentos y creencia. Y si vemos por muchos lados que no hay mucha unión de creencia, bueno, es cierto. Y a lo mejor muchos se han separado de la iglesia por ese medio. Que no hay unión de sacramentos porque hacen... son payasos en cuanto a la celebración de los sacramentos, es muy cierto, y a lo mejor muchos se han separado por eso, pero también gobierno, y si no hay gobierno que proviene directamente de los apóstoles en una línea continua, tampoco podemos contarnos como miembros de la iglesia, ¿okay? Y por eso nunca debemos de ir a esas misas. Okay. Incluso esas capillas son en una situación distinta que las de San Pío X, que tiene pues otra situación irregular, pero no tan grave. Okay. Y ni recibir ningún otro sacramento ni nada. No tienen poder, como dije, de encardenar un sacerdote. Su obispo no es obispo de ningún lado. Entonces no es obispo católico. Como dijo un teólogo, un obispo sin lugar, sin jurisdicción, es un hecho monstruoso. Va en contra de la naturaleza de un obispo católico. Porque la diferencia principal entre un simple sacerdote y un obispo es que el obispo tiene jurisdicción sobre una parte del rebaño de Cristo, que le es encomendado por el vicario de Cristo. ¿Okay? Y eso vemos desde el principio de la iglesia. Los obispos, aunque había momentos en que la elección de obispos era diferente, etc., ¿okay? Siempre había preocupación de mantener o recibir un reconocimiento del Papa. ¿Okay? Y el último punto que quiero mencionar sobre eso, hay una... otros puntos que muy preocupante también es que parece que Monseñor Puente aceptó una reordenación y eso es grave. Okay. Igual, si vuelves a bautizar, okay, entonces eso es un sacrilegio, ¿sí? Es un pecado muy, muy grave. Okay. Él dice que no es, solo recibió lo que le hacía falta, pero no es cierto. Que ellos dicen que fue una ordenación bajo condición en su página. Entonces no sé si lo engañaron o no sé. Y hay otras falacias que, por ejemplo, no sé, tiene todo un discurso acerca de la validez de bautismos y unción de los enfermos y ordenación sacerdotal siempre que haya aceite de olivo. Pero hay que hacer unas distinciones, ¿okay? Porque el aceite no es la materia del sacramento en esos casos, ¿no? Había disputas sobre eso, pero la unción de las manos del sacerdote, ¿okay? No es la materia del sacramento, es la imposición de manos. ¿Okay? Sería muy grave de omitir la unción de las manos o usar algo que no es correcto, pero no significa que no es sacerdote por faltar ese elemento, porque no es lo más esencial. ¿Okay? Entonces hay distinciones que tienen que hacer. Y bueno, Padre Ravasi dice, y que me parece muy bien, que habla de que hay un protestantismo tradicionalista difundiendo en el mundo, y sí, vemos muchas cosas en común, solo que tienen una liturgia más bonita, más parecida al catolicismo, pero en cuanto a la ideología detrás, es muy parecido, de cada quien puede hacer lo que quiera, a veces con frutos muy lamentables, porque no es bueno, tal vez quieren que sea un secreto, pero sí ha habido, y hacemos otra distinción aquí, pero hay muchos casos de sectas tradicionalistas, sedevacantistas, que luego tienen muchos escándalos muy horroríficos, ¿sí? De abusos y todo eso, ¿ok? Y sí,
todo eso también existe lamentablemente en la misma iglesia, pero en el mismo sentido es indicación de algo pudrido. Cuando vemos todos esos escándalos en la iglesia, es algo pudrido porque no hay buena formación, porque son homosexuales, algo que no debe de haber. Y luego en esas sectas pequeñas y vemos una proporción grande de ese comportamiento, decimos también, hay algo muy podrido. Y a lo mejor es una evidencia que está podrido desde la raíz. ¿Okay? Hay una situación que les animo a estudiar que también nos enseña algo muy importante sobre este tipo de raciamiento. Pero en el siglo XIX hubo un conflicto entre la iglesia de los armenios, que es un rito oriental, y Papa Pío IX. Y en breve lo que pasó es que el Papa se dio cuenta de que tenían irregularidades en ese rito de la iglesia en cuanto a la elección de obispos. Uno, por mucho involucramiento del emperador, que en ese tiempo era de los turcos, era musulmán, no era cristiano, pero históricamente esa región tenía un emperador cristiano, pero surgió esa irregularidad, entonces no querían ofenderlo o algo así. Entonces le dejaban ese papel. Pero también tenían un tipo de sínodo en que también laicos ayudaban a elegir obispos. Y el Papa dijo, no pueden hacer eso. Tienen que convocar un sínodo de obispos de ese rito y tienen que presentarme unos candidatos y yo, como sucesor de Pedro, elijo quién va a ser. Ok, entonces se enojaron diciendo que estaban ofendiendo las antiguas tradiciones de la iglesia. Y en cierto sentido tenían razón porque los ritos orientales tenían cierta autonomía en ciertas costumbres, ¿okay? Y también otras iglesias. Por ejemplo, en España, por muchos siglos, el rey tenía cierto poder sobre el nombramiento de obispos. Hay casos cuando el Papa interviene y dice no, pero dejaba esa libertad al rey. Pero como Papa Pío IX dice, siempre cuando había esos arreglos es entendiendo que es una aprobación implícita y que el príncipe de los apóstoles, el Papa puede intervenir cuando quiera. ¿Okay? Bueno, ellos decían que no iban a aceptar lo que decía Papa Pío IX y alegaban muchas cosas que suenan parecidas, ¿no? De que eso no es doctrinal, sino es defensa de nuestras tradiciones, que somos católicos, aunque nos separamos de Pedro, porque también tenemos eso, muchas cosas, ¿no? Y cuando lees lo que ellos dicen, nos parecen similar a ciertos argumentos que podemos escuchar hoy en día de esos grupos, ¿no? Pero el punto es, la similitud aquí es que ellos cayeron en un cisma porque decían que podemos separarnos de una decisión que no nos gusta, ¿okay? Para seguir con nuestras tradiciones o costumbres, ¿okay? Pero basado en una mala interpretación de la origen y la base de esas tradiciones, ¿no? Entonces buscan Papa Pío IX y los armenios, ¿okay? Y van a encontrar algunas encíclicas interesantes. Bueno, ok. A ver si... ya. Y otra cosa que es preocupante, que dice en su video, bueno, ya lo mencioné a cierto punto, pero dice que tiene que proteger sus religiosas porque ellas van a reconstruir la iglesia. Creo que no podemos decir eso nunca, ¿sí?
queremos ser una fuerza para el bien, buscando la santidad y sirviendo la iglesia con mucho celo, pero cuando decimos que somos necesarios, así, de que a nosotros nos toca hacer eso, ¿cómo sabemos qué es en la providencia de Dios, cómo va a reconstruir su iglesia? ¿No? Y además hay muchas generalizaciones que hace que también son falsas. ¿Sí? Cuando dice que no hay buenos seminarios, no hay buenos obispos, pues yo creo que es de más decir eso. Podemos señalar muchos problemas, pero decir que no hay es incorrecto. ¿Okay? Bueno, ¿preguntas? ¿Sí? Padre, Monseñor Isidro Puente dice efectivamente todo lo que usted menciona, pero por el contrario, ¿cuál era el riesgo de que él no tomara esa decisión con respecto al seminario que él tiene y con respecto a las mujeres? Ajá. Pues en realidad él no tiene, y ninguno de nosotros tiene el derecho de decir que, pues si este proyecto no continuó, entonces va a ser insuperable, ¿no? O es necesario este proyecto, entonces es lícito tomar esos pasos porque de otra manera no hay manera que sobreviva, ¿sí? Entonces es de ley de la iglesia de que la fundación de un seminario como tal, ¿okay? necesita la aprobación del obispo local y de hecho para ser aprobado, necesita la aprobación de Roma. ¿Sí? Cualquier congregación tiene que fundar su seminario de acuerdo con esa ley. Porque si no, ¿cómo vamos a verificar que está cumpliendo, que no hay abusos? Y si nos ponemos en tiempos más sanos, si imaginemos, ¿no? Realmente tiene mucho sentido porque queremos que haya como reglamentos o que haya estándares de cómo es la formación. Entonces hay que haber una autoridad que está supervisando. ¿Sí? Y también con congregaciones, hay un proceso por medio del cual tienen que fundar. Y en la primera etapa, una congregación de religiosos, que sean hombres o mujeres, está a un nivel diocesano. Entonces, solo están en una sola diócesis, bajo el obispo que es el supremo moderador de la comunidad, aún encima de su superior en esa etapa. ¿Okay? Luego, después de mucha prueba, a veces 100 años o más, puede pasar a derecho pontificio, que es cuando una congregación alcanza un nivel internacional y luego puede tener un superior general que es un ordinario sobre sus súbditos, siendo él siempre bajo el Papa. ¿Okay? Entonces, el caso de la Fraternidad San Pedro, para tomar un ejemplo, somos de derecho pontificio y entonces nuestro superior es ordinario de nosotros, solamente de nosotros. No nos puede dar licencias para trabajar en ninguna diócesis, solo en nuestras casas, con nuestros miembros. Entonces, si nos quitan todo el permiso de tener apostolado en un lugar, podemos refugiarnos en la casa y podemos, entre nosotros y los que están inscritos a la casa, podemos seguir celebrando misa y escuchando confesiones. Pero bueno, entonces tenemos que darnos cuenta de que sí es posible de que un obispo pues hasta comete injusticias. Y hay ejemplos también en la historia de la iglesia. Y Cristo se encarga
de rectificar esas injusticias y guiar su iglesia como Él ve prudente. ¿Sí? Yo quería comentar que yo vengo de allá. Ajá. Yo crecí así en Trento y es muy fácil ahora con el modernismo y todas las cosas que se dan, que barbaridades en las misas modernistas que nos espantan, con el espíritu cristero, casi separarse porque Sí. uno se asusta, ¿no? Sí. Pero yo llegué aquí buscando orden. Decía algo que no era eso. Algo que me di cuenta es que ellos carecen mucho como de esa educación, no sé cómo podría llamarla, respecto a la liturgia tradicional. Ellos se quedaron en los 60 después del Concilio Vaticano II. Ahí se quedaron ellos. Entonces, si hay un espíritu de sectarismo, hay mucha gente con muy buena voluntad. Sí, seguro. Pero sí hay un espíritu de secta que se verifica, que no saludan, pero sí están en el error. Y yo quisiera invitarlos a todos que si en algún momento se llegan a topar con personas que pertenecen allá, tengan mucha caridad, porque Sí. es difícil cambiar. Sí, sí. Porque yo crecí en Sí. el vacantismo, es muy difícil cambiarlo. Y no hay que creernos salvos por estar viviendo aquí a misa al mirar y tener mucha caridad. Sí. Y gracias por ese testimonio. Y yo creo que hablando de cualquier secta o grupo que tiende hacia el sectarismo, como dices, vamos a encontrar esa tendencia. Es muy difícil salir porque cuando estás muy encerrado, entonces no ves claramente la realidad afuera y de cambiar todo tu entorno y todo lo que has conocido, siempre es difícil para cualquier persona, especialmente si nos han dicho, no, ahí son eso y eso y eso, ¿no? Y también me ha sorprendido, una vez me tocó ayudar a un matrimonio, se casó allí, y como no tienen licencias, esos matrimonios se tienen que, pues, rectificar. Pero me hizo chistoso porque ellos se casaron ahí y luego dejaron de asistir por mucho tiempo y se dieron cuenta del problema y se acercaron. Y cuando les platiqué acerca de los errores de allá, se sorprendieron y me dijeron, ¿de verdad? Es que nosotros amamos a Juan Pablo II. Y entonces, como no tenía ni idea y me imagino que puede haber muchos casos así, ¿no? Es como huimos de lo que nos enfada o que incluso nos daña y no investigamos muy bien todo el ambiente. Sí. ¿Sí? Como que empieza a aclarar que ya lleva un tiempo en esta parte desde abril. Y a mí lo que me llama la atención es cómo es que sus obispos, más bien el obispo, es que estuvo en la parte de los no sé, cómo no lograron conciliar esa parte. Y cómo es que hace una explicación del obispo con el que ahora está. Esa parte es la que no le entendía él, que el obispo sigue siendo la parte de las ordenaciones que hace con el señor Cruz. Ya. Me podría como evitar esa parte, porque la verdad no le entendía que una justificación, pero yo siento que es así como que no está. Sí, hay muchas falacias en lo que decía también acerca de la línea de Monseñor Tuc. Y nos va a acabar el tiempo porque ese es un tema muy extenso. Pero básicamente este Monseñor Tuc fue un obispo vietnamita y realmente se volvió loco. Todos lo dicen,
hay videos incluso donde no sabe lo que está haciendo. Y ordenó muchos obispos por todo el mundo. Y muchos grupos cervacantistas vienen de él, de una consagración. Incluso él estuvo presente en las ordenaciones con Monsignor Lefebvre. Y la iglesia nunca ha resuelto la cuestión de sus consagraciones porque hizo tantos y luego tienes que saber, hizo eso cuando todavía estaba bien o después de volverse loco. Porque para una ordenación válida tienes que tener forma, materia y intención. Y cuando uno no está bien de la mente, entonces probablemente no tiene la intención necesaria. Entonces, como necesitamos saber cuándo pasó y todo eso, pero hay una declaración que estoy compartiendo en el boletín mañana, de 1977 o 6, donde el Vaticano dice que estas consagraciones o estas ordenaciones no reconocemos como ordenaciones. Entonces, está equivocado cuando dice Monseñor de que como la iglesia nunca ha dicho que son inválidas sus ordenaciones, entonces están bien. No. Nunca ha declarado 100% cuáles eran válidas y cuáles no, pero siempre ha mantenido que hay mucha duda. Y yo conocí una vez un sacerdote que convirtió de un grupo cervacantista en los Estados Unidos y quería ingresar en un monasterio, pero no podía empezar a celebrar misa porque estaba esperando una declaración de Roma sobre si su ordenación, que vino de un obispo consagrado por un obispo que fue consagrado por Tuc, entonces es como si es válido o no válido, ¿sí? Pero fíjense todo lo que implica. Si Monseñor se sometió a una reordenación, sí, por las moscas, ¿no? Si era cierto, o si existe la mínima posibilidad de que su ordenación sacerdotal hace 50 algo años fue inválida, ¿qué significa que de todos sus matrimonios, todas sus confesiones, todas sus misas y luego la implicación de todo eso? Eso es gravísimo, ¿no? Entonces, eso no es algo que puedes tomar a la ligera. ¿Okay? Entonces, eso es otro problema con cervacantismo, de que en ciertos grupos hay duda. Con San Pío X, para hacer la diferencia, nadie duda. Bueno, sí hay los que dudan, pero sin fundamento. Porque Juan Pablo II, cuando declara la excomunión de Monsignor Lefebvre y los 4 obispos que él consagró, les dice obispos. Entonces no hay duda que son obispos válidos. ¿Okay? Pero en diferentes grupos, dependiendo del linaje, sí puede haber duda de la validez de la ordenación de un obispo o la consagración de un obispo, que significa que hay duda de la ordenación de los sacerdotes que ordenó. Eso, más o menos, es lo que... Y si el sacerdote, si el monseñor decide regresar, se restituyen sus derechos después de esta ordenación que hizo. Bueno, no sé, eso es una cuestión que tienen que ver, ¿no? Porque yo creo que probablemente sí, al menos de que se hace más grave o se sigue siendo más público en sus declaraciones, porque pues pueden decir que ya hizo demasiado escándalo, entonces puedes regresar, pero sin ministerio, por ejemplo. Y los sacramentos que él dio, ¿vuelven a tener validez? No. Una vez válidos, siempre son válidos, ¿no? Pero la cuestión es, si él duda de que era sacerdote todos esos años, eso sí es gravísimo, ¿sí? Porque, de hecho, hubo un caso de un sacerdote en Canadá que
haciendo investigaciones se dieron cuenta que en esos tiempos, en esa parroquia, estaban bautizando bebés con una fórmula incorrecta, inválida. Entonces, se dieron cuenta que el sacerdote nunca fue bautizado válidamente. Entonces, si nunca fue bautizado, no fue ordenado. Y si no fue ordenado, ningún acto sacerdotal que hizo fue válido. Entonces, ¡qué desastre! Entonces, tienes que encontrar, ¿no?, todos los penitentes o todos los que casaron, etc., y ver cómo rectificar. ¿Sí? Ahorita dice que mencionaba usted que pudiera haber un trastorno en una persona psicológico, neurológico o psiquiátrico. Mi pregunta es, si ese sacerdote está bien ordenado y que llegara a suceder que durante el momento de la consagración él llegara a tener la duda que realmente está consagrando ¿En la misa? exacto. Ajá. Mi pregunta es si la consagración es válida. Depende, pero puede ser un problema, ¿no? Entonces tienes que tener, para la celebración de la Eucaristía, tienes que tener la intención mínima de hacer lo que hace la iglesia. ¿Sí? Pero sí puede ser problemático si se vuelve loco, entonces, y no tiene conciencia, entonces el obispo tiene que decirle que ya no celebre, porque sí, es muy probable que no tiene la intención para celebrar válidamente. Ahora, no debemos de exaltarnos demasiado, porque puede haber sacerdotes que, bueno, hasta diríamos que están locos, pero no clínicamente, ¿no? Entonces pueden decir muchas herejías o pueden decir tonterías, pero su intención básica, bueno, yo celebro misa porque la iglesia dice que celebre misa. Eso es suficiente. Incluso, hay debate sobre eso, pero incluso en lo personal puede dudar acerca de si realmente hay transubstanciación, pero eso no necesariamente afecta la validez. Y la evidencia es que ha habido milagros eucarísticos precisamente cuando un sacerdote estaba dudando y sangra la hostia para hacerle ver de que sí, es real. Pero eso significa que eso fue una misa válida, aunque dudaba. Entonces, ahora a continuación la pregunta sería, ¿un sacerdote del alcantismo lleva a cabo la consagración o no? Si es válidamente ordenado. Y eso es donde entra la duda. Porque si su obispo es de una línea dudosa, entonces ese sacerdote es sacerdote dudoso. ¿Sí? Entonces depende de cada grupo y dónde viene su línea de ordenación. Eso es lo complicado. ¿Tenías una? De los tres pilares que usted comentaba de la Iglesia Católica, creencia, Sacramentos, gobierno. parece entonces que tiene más jerarquía o peso el gobierno, porque sí. No, solo que a veces es más fácil de verificar, ¿no? Es en el foro externo, mientras creencia es más interno. Pero San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia y uno de los primeros en el estudio de eclesiología, es quien da esa imagen. Y dice, es como un banquito de 3 patas, ¿no? Y dice que son iguales, porque si cortas una, va a caer, y no importa cuál. ¿Sí? En los últimos videos también he hecho una declaración del Señor, segundo acerca de las situaciones de la iglesia, y él hace referencia a unos documentos que hace poco tiene acceso, que por ejemplo, los documentos preparativos para el gobierno, Sí. todo ese tipo de documentos que no son como de fácil acceso, Ajá. y que por eso, bueno, yo siento que yo llevo años escuchando, por lo menos desde que estoy en tradición, escuchando
Ajá. La iglesia tiene como acceso a todos los documentos, porque yo estuve en seminario, nunca se nos hablaba así como de ese tipo de circunstancias o cosas, sino más bien como Sí. entrar en estudio. Ciertamente también yo, desde mi experiencia en seminario, vi que la formación en seminario se fue relajando, se fue haciendo más light. Sí. Entonces yo, de alguna forma, entiendo, ¿sí? Pero me cuestiona esta parte de las últimas documentos a los que él ha tenido acceso, que yo pienso que por eso se fue hacia esa parte de Trento. No sé si la iglesia tiene o últimamente ha tenido esa parte como Ujú. de estudio. Entonces, a lo mejor refieres a como la minuta o los borradores de los documentos antes. Sí, bueno, con el Concilio Vaticano II, tengo entendido que se puede encontrar esos documentos, pero como un concilio tiene un proceso, ¿no? Y lo que viene en el debate no tiene ni cerca de la misma autoridad de lo que es firmado y aprobado en concilio. Entonces, de saber de cómo fue todo el proceso nos puede escandalizar. Podemos ver los motivos y podemos ver problemas, ¿okay? Pero eso no necesariamente afecta pues, el producto final. ¿Okay? Y eso también es algo muy moderno de que haya, porque de hecho estamos hablando de en la conferencia que asistí la semana pasada acerca de Trento y que nos gustaría ver cómo fue el debate después, en el concilio después que reformó la misa y nos dio el misal de San Pío V, no hay minuta de cómo fue esa discusión o ese proceso. Entonces, a lo mejor en todos los concilios sí había debates, sí había maña incluso, pero solamente no había tanta documentación. Entonces, yo creo que no debemos de preocuparnos tanto por eso. Digo, sí nos escandaliza, sí es interesante porque vemos sí hubo una ideología detrás que nos hace entender por qué dijeron eso y qué es la motivación, pero no necesariamente afecta, no tiene la misma autoridad. Okay. Bueno, entonces debemos de terminar y solo digo, por todo eso, yo creo que realmente no es conveniente que sigan escuchando sus sermones, ¿no? Porque a lo mejor van a querer seguir la controversia, pero ahora con tantos errores, tantas falacias, me preocupa qué más puede decir y no me parece muy prudente de llenarse con esas ideas sin que haya alguien que corrija. Y honestamente no tengo tiempo para escuchar todos sus sermones y luego dar una respuesta, pero si llegan a escuchar algo, pues me pueden escribir algo para buscar una aclaración y si es importante, a lo mejor hago algo similar. Muy bien, gracias. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.